Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Consuelo Ulloa y me puedes conocer en redes sociales como Mi Agua Astral. Y este video lo quería hacer hace mucho tiempo. Quería hacer un análisis bastante profundo, pero no me atrevía. Así que ahora que no muestro mi cara, me voy a atrever mucho más a hacer esta presentación de lo que significa la energía de los nodos del karma. Los nodos del karma, que son un término muy tocoteado, analizado así en exceso por ciertos astrólogos, y que también de repente puede tener como una, no sé, no voy a decir nada terrible, pero creo que de repente necesita ser puesto en tela del juicio. Quiero contarte también que yo publiqué un libro que se llama Astrología Karmática, en donde yo trabajo con la energía de los nodos del karma. Así que si quieres saber sobre esta energía, puedes comprarlo en papel en Chile y lo puedes comprar en ebook alrededor de todo el mundo. Busca Astrología Karmática con su Ulloa y va a estar ahí. ¿Qué son los nodos de la luna? Vamos a partir en orden porque creo que es muy importante que entendamos qué significa esta energía. Los nodos de la luna son una medición astronómica, son un cálculo astronómico que tiene que ver con cómo se genera una intersección entre los planos de la órbita de la Tierra con la órbita de la luna. La energía de estos planos, que son como rectas imaginarias o dimensiones imaginarias, nos muestran que hay un par de puntos que son opuestos, que para la astronomía es el nodo descendente, que es el espacio en donde la luna está pasando hacia abajo en esa órbita que está intersectando, y el nodo ascendente, que es hacia donde está yendo, hacia arriba. Pongo entre comillas, estoy haciendo el símbolo de hacia arriba, pero obviamente no lo van a ver. La energía de los nodos de la luna en astrología es muy poderosa y es muy importante porque nos muestra y nos da muchos indicios de cómo la energía del cosmos nos llama a crecer, nos llama a ir hacia un lugar. Y esta energía está muy como relacionada con muchas formas en las cuales la cultura entiende la noción del karma o entiende la noción de las consecuencias de las cosas. Entonces, los nodos de la luna tienen una lectura que representa una conexión lo suficientemente potente como para decirte, en este lugar ya estuviste, hacia este lugar vas. Los nodos de la luna también tienen una lectura bastante importante porque representan una forma en la cual nosotros hemos entendido el concepto de lo que ya está integrado en nuestra conciencia, que ya está integrado en nuestra evidencia de vida. ¿Por qué está integrado en nuestra conciencia? Porque son cualidades que son natas, son cosas que nos salen bien, son cosas que pueden resultarnos fáciles, o son caminos en los cuales nosotros nos sentimos cómodos y familiares con eso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una persona que nos toca algún punto de nuestra carta astral con su nodo sur o su nodo norte, vamos a tener una relación que se puede notar como familiar. El nodo norte nos habla de lo que nosotros podemos experimentar y lo que nosotros podemos integrar. Hay una diferencia que quiero establecerla al tiro, que es el tema de el nodo medio y el nodo verdadero. A veces cuando nosotros calculamos en una página de astrología o con un software de astrología nuestros puntos en nuestra carta o en una carta, nos dice cuál es el nodo medio y cuál es el nodo verdadero. Si ustedes se fijan en una carta, cuando sacamos esa energía, solamente hay un grado de distancia. Entonces no es significativo el cambio de entre el nodo medio y el nodo verdadero. Cuando estamos calculando nuestro nodo sur y nuestro nodo norte, podemos integrarlo desde una perspectiva muy determinística, como lo hace la astrología védica, que nos habla de esta como concepción del karma como algo que ya es un castigo respecto a nuestras propias vidas pasadas, a nuestro propio material kármico o nuestro propio material de acciones en nuestra vida anterior. Y en esta vida, el nodo norte vendría a ser casi que la vida que estamos habitando, en donde vemos desafíos, en donde vemos dificultades, en donde vemos problemas, en donde quizás nos cuesta un poco avanzar. El nodo sur, por su parte, ya es algo que está inherentemente aprendido y recibido, pero no quisimos hacernos cargo de eso. Entonces,
la perspectiva védica es muy castigadora y es muy determinística porque también, no sé, viven en una sociedad que está puramente basada en casta y es que es muy difícil avanzar socialmente. Entonces, como que si naciste, no sé, esclavo, vaya a morir siendo esclavo. Si naciste en una clase baja, te vas a morir en una clase baja. Entonces la movilidad social, por lo tanto la idea de que el hombre puede determinar su destino es muy baja. La idea de los nodos de la luna, para la astrología más occidental, que proviene mucho desde la lectura de la cábala de los nodos, que la lectura de la cábala nos habla del tikún. El tikún tiene que ver con cómo nosotros nos representamos enfrente de las cosas para poder hacer que nuestra propia experiencia kármica sea corregida. El Tikkun nos habla de que tenemos la posibilidad y el libre albedrío de escoger hacer las cosas distinto. De hecho, los judíos tienen toda esta fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, que tiene que ver con arrepentirse y con hacer el ejercicio de conciencia de ese arrepentimiento. Pero esta idea viene y transforma todo lo que significa el determinismo astrológico. Si nosotros vemos desde dónde se crearon los primeros sistemas astrológicos, evidentemente vamos a encontrar determinismo, porque las sociedades que se crearon o donde se creó y se utilizó la astrología como algo importante, eran sociedades en donde si tenías un patrimonio, tenías existencia, si eras hombre, tenías existencia, y si no eras esclavo, tenías algún tipo de injerencia. Si no eras un pedazo de propiedad, como lo fuimos las mujeres por mucho tiempo y en algunos lugares del mundo lo seguimos siendo. Entonces, esta noción que cambia con la cábala también nos conecta con la posibilidad de la transformación que empieza a suceder cuando tenemos eventos como la revolución industrial o el desarrollo del pensamiento y el desarrollo de la vida a partir del siglo XIX, siglo XX, que ya habla de una determinación del ser humano de su propio camino. Entonces, la astrología, cuando se conecta con la psicología aproximadamente en los años 70, que ahí tenemos como toda esta visión del Stephen Forrest, del Jeffrey Wolf Green y todos estos astrólogos que han nutrido a astrólogos como Mi Astral o a Pablo Flores, que les muestran como esta posibilidad de evolucionar. Yo lo he dicho varias veces en muchos videos, no sé de qué podemos evolucionar, pero sí estoy de acuerdo que nosotros podemos crecer y hacernos más conscientes y entender nuestras propias sombras para poder llevar mucho mejor las situaciones y los eventos de la vida. Punto. Entonces, cuando estamos trabajando con los nodos de la luna desde una perspectiva más psicológica, que también si quieren estudiar sobre eso, pueden estudiar los libros del matrimonio Huber, que tienen un libro sobre los nodos de la luna, Bruno y Luis Huber, no Uber como la app, sino que es con H. Ellos también hicieron todo un desarrollo de astrología psicológico-esotérica a partir de los años 70 en adelante que representó todo este encuentro con el poder entender lo que nosotros podemos tomar como conciencia anterior para poder integrar en nuestra conciencia actual. Es algo que me parece bastante interesante porque el nodo de la luna nos muestra como estas transformaciones bastante poderosas de nuestras propias vidas a través del reconocimiento de estos dos ejes que pueden ser muy tensos. De hecho, nosotros donde tenemos en signo y casa los nodos de la luna es donde nosotros vamos a estar experimentando, y por signo me refiero a signos opuestos. El nodo sur puede ser, no sé, en mi caso mi nodo sur está en Leo, mi nodo norte está en Acuario. En casa 3, el opuesto de la casa 3 es mi casa 9. Entonces, tus nodos siempre van a estar opuestos, son opuestos complementarios. Eso también habla de la noción de la dualidad, pero también de la integración de esa dualidad. Las oposiciones en astrología se trabajan como un balancín. O estás en un lado de la balanza o estás en otro. Estás haciendo como un equilibrio desde un lugar desequilibrado o estás yéndote hacia el otro extremo. Entonces la idea de los nodos también
porque no vamos a estar siempre conectados con el nodo norte, y dudo que una persona que esté conectada con su nodo norte 24/7 esté viviendo. Creo que el propósito de encarnación se alcanza cuando uno se muere, porque obvio, pues para eso se termina la vida. Entonces los nodos de la luna nos hablan de eso, que hacia dónde tenemos que mirar, que nos va a costar mirar, que nos va a costar entender, que nos va a costar integrar y que va a ser aburrido de integrar. Evidentemente aburrido, porque esta energía no siempre va a ser... Si escuchan ruidos de fondo es mi gata que está jugando, por si acaso. Toda esta como energía nos llama a entender desde dónde y cómo podemos hacernos cargo de lo que tenemos que mirar. Es un gran indicador el nodo norte en tu carta astral para mostrarte hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que tender, hacia qué energía tenemos que mirar y qué energía tenemos que equilibrar, quizás dejando atrás a partir de nuestro nodo sur, moderar, aprender a utilizar, aprender a entender. Yo tengo mi nodo sur en mi casa 3, en Leo. La casa 3 es la casa de la comunicación, Géminis. Y aquí estoy haciendo un podcast que se va a transformar en un video sobre los nodos de la luna, que está en mi nodo norte en mi casa 9 en Acuario. Mi propósito de encarnación, además del extranjero, tiene que ver con cosas distintas, cosas extrañas, algo social, la astrología. La astrología, bueno, Urano rige la astrología y Acuario lo rige Urano, obviamente. Entonces, para poder ver dónde tienes los nodos de la luna, tienes que fijarte en qué pares de casas y en qué pares de signos están en tu carta astral. El nodo norte, no puedo decir la palabra que digo siempre porque esta red social me va a censurar, así que no puedo utilizar eso. Así que fíjate dónde está como esta energía que está representando esta cabeza del dragón, que nos muestra hacia dónde va el camino. Y el nodo sur, si no lo activas en tu carta, no va a aparecer, pero usualmente siempre está opuesto en 180 grados a tu nodo norte, en el signo contrario y en la casa contraria. Las casas contrarias, si te fijas, están como en una continuación en la línea. Entonces, si tú tienes tu nodo norte en el signo de Aries o en tu casa 1, eso significa que puede estar el nodo norte en otro signo, pero en tu casa 1, o puede estar el nodo norte en Aries en otra casa de tu carta astral. Eso significa que tu propósito de encarnación está orientado hacia el desarrollo del yo soy, de el yo puedo hacer lo que yo quiera, de el yo soy independiente, del yo estoy iniciando ciertas cosas. Cuando tenemos el nodo sur en el signo de Libra, que es el opuesto del nodo norte en Aries, que es lo que estamos viviendo en este momento en el mundo incluso, es este desequilibrio de la realidad a partir de la expresión de el yo soy. Yo soy esto. Yo estoy, no sé, viendo una guerra en el mundo. Estoy viendo este espacio. ¿Dónde me ubico? ¿Quién soy yo ante esto? Es muy importante el desarrollo de esa identidad independiente, entonces de repente te va a tocar complacer mucho menos o te va a tocar como preocuparte menos de los otros. ¿Por qué también tiene correspondencia de casa? Porque si tienes el nodo norte en la casa 1, tu nodo sur está en la casa 7, que es la casa de el cómo te ve el otro. Entonces probablemente el otro va a ser menos importante que lo que tú vienes a hacer. Si tienes el nodo norte en Tauro o en tu casa 2, el nodo norte te llama a materializar ciertas cosas y a la independencia material. El nodo norte en Tauro nos llama a que nos encontremos con la vivencia de lo material desde el aquí y el ahora, desde el cómo estamos viviendo el presente y desde lo que valoramos. Entonces puede ser un periodo, como el periodo en el que tú naciste, si es cosa de ver dónde estaban los nodos cuando tú naciste, y ver lo que estaba sucediendo en el mundo para darte cuenta que son periodos de grandes depuraciones y de grandes transformaciones. Si tienes el nodo norte en la casa 2, eso quiere decir que tienes tu nodo sur en la casa 8. Y si tienes el nodo norte en Tauro, significa que tienes el nodo sur en Escorpio. Entonces eso significa que estás en una encarnación de soltar a los otros, de aprender a transformar tu realidad, de aprender a soltar y aprender a integrar una nueva vivencia del cómo te habitas. Eso es muy importante. También habla mucho del propósito material individual más que el propósito material compartido.
Si tienes el nodo norte, como yo, en la casa 3 o el nodo norte en Géminis, significa que tu propósito de alma tiene que ver con el comunicar, con el aprender, con el socializar, pero también tiene que ver con el desapegarte de viejas creencias y de antiguas formas en las cuales se estaba dando este entendimiento de la realidad. Este nodo sur que está en Sagitario o en la casa 9 nos habla de que puedes haber provenido de un pasado karmático que tenía que ver con este dogma, este gran saber, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces te llaman un poco a flexibilizar tus creencias para que puedas abrirte a la posibilidad de entender las cosas distinto. Si tienes el nodo norte en Cáncer o en la casa 4, implica que tienes el nodo sur en Capricornio o en la casa 10. Esto implica que la energía está orientada hacia que tú hagas el trabajo de poder reconocer cuál es tu mundo emocional más interno. Te llama a soltar un poco este pasado kármico tan capricorniano de hacerte tanto cargo de las cosas, de ser responsable, de trabajar, de crecer, de avanzar, de soltar el deber ser para poder conectarte con tu yo interno, con tu familia, con tu linaje, con crear quizás una familia, con sostenerte en un hogar, con trabajar con la idea de tu familia. Si tienes el nodo norte en Leo o en la casa 5, esto implica que tienes el nodo sur en Acuario o en la casa 11. Esto implica que estás viviendo un proceso interno de desapego de la importancia del resto más que el apego de la importancia de lo que a ti te mueve tu propio corazón. Viniste a escuchar menos a los demás y viniste a escucharte más a ti, viniste a experimentar desde el corazón, a crear, a enamorarte, a jugar y a olvidarte un poco tanto de la escucha de los otros. No es que te vuelvas un narcisista ni nada por el estilo, pero sí preocuparte menos de las grandes ideas y preocuparte más de lo que vibra en tu propio corazón. Si tienes el nodo norte en Virgo o en la casa 6, lo que implica que tienes el nodo sur en Piscis o en la casa 12, esto va a implicar que en esta encarnación te toca trabajar la energía de el reconocer quién eres y para qué estás aquí. Es quizás soltar muchas cosas que tienen que ver con vidas pasadas, soltar penas, quizás sanar al inconsciente de tu propio linaje y encontrar una forma de poder servir a través de lo que se ha podido aprender en otras experiencias kármicas. Probablemente ahí hay una conexión espiritual bastante importante que necesitas desarrollar en tu vida cotidiana o que necesitas integrar en tu propia experiencia de lo cotidiano. Si tienes el nodo norte en Libra o en tu casa 7, tienes el nodo sur en Aries o el nodo norte, o en la casa 1. Esto implica que tu orientación kármica es hacia los vínculos, es hacia las relaciones. Más que estar enfocado en el yo soy, estás enfocado en esta como energía de el nosotros somos. Quizás vas a tener que trabajar mucho más como tus dotes de equilibrarte un poco con los demás, de escoger cuánto das y cuánto recibes, calibrar todas esas cosas, pero también entendiendo que tú vienes de un pasado kármico que puede haber sido muy, muy autoritario. Si tienes el nodo norte en Escorpio o en la casa 8, eso implica que tienes el nodo sur en Tauro o en la casa 2. Esto implica que ahora te toca compartirte. En esta encarnación te toca hacer el ejercicio de conectarte y hacer el ejercicio de integrar la intimidad, de trabajar con la intimidad, de trabajar tus propios traumas, de trabajar tus propios karmas, de aprender a trabajar con tu intuición por sobre todo y de escuchar quién eres con el otro. Porque tus propias heridas, evidentemente, cuando te compartes en intimidad con el otro, son las tuyas. Y esas no son responsabilidades de los demás.
Eso también es muy importante cuando estamos generando o estamos repitiendo los mismos patrones. Cuando tienes el nodo norte en Sagitario en la casa 9, eso implica que tienes el nodo sur en Géminis o en la casa 3. Esto implica que tienes que generar un desarrollo de una propia creencia. Esto implica que viniste a desarrollar una visión de mundo más allá de integrar hechos o datos lógicos. Viniste a trabajar con algo que tiene que ver con la sabiduría superior, viniste a trabajar lo que tiene que ver con la justicia y también con el extranjero. Usualmente cuando se ubican los nodos ahí, se habla de que la persona puede funcionar muy bien en el extranjero. Si tienes el nodo norte en la casa 10 o el nodo norte en Capricornio, significa que tienes el nodo sur en Cáncer o el nodo sur en la casa 4. Esto implica que viniste a esta encarnación a trabajar. ¡Qué horror! No viniste a esta encarnación a trabajar, pero sí viniste a hacerte cargo de cosas. Sí viniste a tomar la responsabilidad de ciertas cosas y a dejar claras las cosas respecto específicamente de lo que es tu responsabilidad y de lo que no es tu responsabilidad. También tu responsabilidad proviene de la conexión intuitiva que tienes con tu nodo sur en Cáncer, que te habla de que también el inconsciente de tu linaje puede estar involucrado en el desarrollo espiritual y en el avance de tu propia conciencia. Si tienes el nodo norte en Acuario o en la casa 11, esto implica que tu propósito de encarnación tiene que ver con tus ideales, tiene que ver con tus creencias más importantes de la vida y el cómo tú estableces esa visión de mundo ante los demás y también cómo deseas contribuir y con quiénes deseas contribuir, porque Acuario también es el signo del colectivo. Entonces, en este caso, si tienes el nodo sur en Leo o en la casa 5, esto implica que ya hiciste el trabajo del ego, ya hiciste el trabajo de esta conexión del entendimiento con tu ego, contigo mismo. Entonces ahora te toca mirar eso que también tiene que ver con los demás, mirar a los otros, trabajar el encuentro con otros, trabajar el encuentro con una energía más colectiva. Si tienes el nodo norte en la casa 12 o el nodo norte en Piscis, esto implica que tienes el nodo sur en Virgo o en la casa 6. Esto implica que tú estás viviendo en esta encarnación un proceso de reencuentro con tu propia alma, con tu propio espíritu y con todo lo que no tenga que ver con lo terrenal, todo lo que no tenga que ver con la energía del trabajo, la energía que tenga que ver como con este orden cotidiano. Aquí hay una necesidad que te llama a ser Piscis también de soltar cosas, de soltar miedos, de soltar responsabilidades, de soltar culpas, de soltar angustias. El nodo norte de la casa 12 también es un nodo norte de sanador. Cuando tú te conectas con la energía de la sanación y cuando tú te conectas con la energía de este como proceso espiritual de lo que está sucediendo, vas a poder entender que hay muchas cosas que importan menos, que hay muchas cosas que no son tan trascendentes como estar en paz con tu propia alma. Ya me di la vuelta por toda la rueda zodiacal. Espero que hayas ubicado tus nodos lunares y espero que este video te haya servido. Si es que te hizo algún sentido, déjame algún comentario. Recuerda que si quieres saber todo sobre el karma en tu carta astral, puedes comprar mi libro Astrología Karmática en librerías o en ebook. Y nos estamos viendo la próxima semana en el video de los eclipses. Nos vemos. Chao, chao.